Acero frío presionado contra mis costillas rotas. El sabor metálico de la sangre se acumulaba en mi garganta. Fuera del coche en llamas estaba mi marido traidor, un hombre al que le di todo. Su brazo rodeaba con fuerza a mi supuesta mejor amiga. No pidió ayuda, solo sonrió mientras las llamas crecían. Luego, la oscuridad. Pero la muerte no fue el final. Abrí los ojos de golpe, no en un depósito de cadáveres, sino frente a un tocador. Llevaba un vestido de seda de compromiso, exactamente 3 años en el pasado. Esta vez, la presa se convierte en cazadora. El dolor fue lo primero que sentí. Un fuego que lo consumía todo, empezando en mi pecho y extendiéndose hasta mis dedos. El chirrido de los neumáticos y el crujido del metal contra el viejo roble en la carretera 1503 todavía resonaban en mis oídos. Estaba atrapada, boca abajo, en mi Mercedes destrozado. El olor a gasolina impregnaba el aire húmedo de la noche. A través del parabrisas roto, mi visión se nublaba con mi propia sangre. 2 figuras salieron de las sombras. Mi marido, Diego Torres, el hombre por el que había desafiado a mi familia, al que le había entregado el imperio de mi padre en bandeja de plata. Y agarrada a su brazo, temblando bajo su abrigo, estaba Carla Herrera, mi compañera de la universidad, mi dama de honor, mi confidente. ¿Está muerta? La voz de Carla era un susurro, tembloroso, no por pena, sino por anticipación. Diego se agachó. Sus impecables zapatos de cuero pisaron sin cuidado un charco de mi sangre. Miró a través del cristal roto. Nuestras miradas se encontraron. No había horror en sus ojos, ni pena, solo el frío y calculado alivio de un hombre que finalmente había atado un cabo suelto. Apenas respira, dijo Diego con calma. Su voz carecía de la calidez que una vez me engañó. Se metió la mano en el bolsillo y sacó su móvil. Miró la hora en lugar de llamar a emergencias. Los frenos aguantaron lo justo para que llegara al desvío. Un trágico accidente. El viudo afligido hereda el 50% restante de Morales Tech. Es perfecto. Diego, vámonos antes de que pase alguien, le urgió Carla, besándole la mandíbula. Intenté gritar, intenté suplicarle que me salvara, pero de mis labios solo salió un gemido ahogado. Había pasado 3 años de matrimonio defendiéndolo de las advertencias de mi padre, luchando contra el consejo de administración para darle el puesto de CEO, y alejando al único hombre que realmente se había preocupado por mí. Todo para esto, para ser desechada en el arcén como basura. Adiós, Sofía, susurró Diego, con una sonrisa cruel. Siempre fuiste demasiado confiada. Mientras se alejaba con Carla, una chispa del motor alcanzó el combustible que se fugaba. Una pared de calor me golpeó. El fuego rugió, consumiendo el capó, avanzando por el salpicadero. No cerré los ojos. Miré las luces traseras de su coche mientras las llamas me envolvían, grabando la imagen de su traición en mi alma. Si solo tuviera una oportunidad más. Le recé al oscuro vacío que me esperaba. Los destrozaría. Y entonces desperté. No desperté gritando, aunque el calor fantasma de las llamas todavía me quemaba la piel. Jadeé violentamente. Mis manos volaron hacia mi pecho. No había sangre, ni costillas rotas. Me miré las manos. Estaban perfectas. Las uñas, cuidadas, pintadas de un suave rosa pálido. Mi respiración era entrecortada. Hiperventilando. Miré a mi alrededor. El aire olía a lirios caros y perfume de vainilla. No a gasolina y a goma quemada. Estaba sentada en un taburete de terciopelo frente a un enorme tocador iluminado. Las paredes estaban forradas de seda dorada. Esta era la suite nupcial VIP del Hotel Ritz. Miré mi reflejo. Me devolvía la mirada una Sofía Morales de 24 años. Mi piel estaba radiante. Mis ojos, inocentes, libres de las ojeras de los miserables años de mi matrimonio. Llevaba el vestido de seda verde esmeralda que había encargado de Milán, 14 de octubre de 2023. Conocía esa fecha con una claridad agonizante. Era la noche de la gala benéfica de la Fundación Morales. La noche en que Diego Torres,
Un encantador pero pobre gerente de la empresa de mi padre iba a subirse al escenario y pedirme matrimonio frente a 300 de las personas más elitistas de Madrid. Me agarré al borde del tocador. Mis nudillos se pusieron blancos. Mi mente se fracturó en 1000 pedazos. Intentaba reconciliar la muerte agónica que acababa de experimentar con el reflejo prístino en el espejo. ¿Estaba alucinando? ¿Era esto el cielo o el infierno? Me pellizqué el brazo con fuerza. El dolor agudo me hizo estremecer. Era real. Estaba viva. El universo, en su infinita ironía, había escuchado mi última súplica. Había rebobinado el tiempo. Un golpe en la puerta me hizo saltar. Sofía, cariño, ¿casi lista? Esa voz envió una sacudida de pura repulsión por mi espalda. Carla. La puerta se abrió y allí estaba ella. Carla Herrera. Llevaba un vestido azul pálido que acentuaba perfectamente sus ojos. Parecía tan joven, tan entusiasta, tan increíblemente falsa. Se acercó y puso una mano en mi hombro. Tuve que contenerme para no apartarme de su contacto. «Estás impresionante, Sofía», dijo Carla, mirándome a los ojos en el espejo. «Esta noche va a ser muy especial. Tengo un presentimiento». «Claro que tienes un presentimiento», pensé, con una furia fría y oscura instalándose en mi estómago. «Le ayudaste a elegir el anillo». Respiré hondo, enterrando el trauma y la rabia bajo una máscara de compostura absoluta. Si Dios me había dado una segunda oportunidad, no la iba a desperdiciar actuando como una histérica. Iba a jugar al juego, pero esta vez yo escribía las reglas. «Yo también tengo un presentimiento, Carla». Sonreí, mi voz inquietantemente tranquila. «Esta noche lo va a cambiar todo». El salón de baile del Ritz era un mar de candelabros de cristal, arreglos florales y el murmullo de la alta sociedad. Me paré en lo alto de la gran escalera, mirando a los cientos de invitados. Hace 3 años había bajado estas escaleras cegada por el amor, ingenua ante los buitres que rodeaban la fortuna de mi familia. Ahora los veía a todos como lo que eran. Mi padre, Arturo Morales, estaba cerca del frente, con un whisky en la mano. Se le veía sano. En mi vida pasada, el estrés de la adquisición hostil de Diego le provocó un derrame cerebral masivo. Dejó a mi padre postrado en cama e indefenso, mientras Diego vaciaba sus cuentas. Verlo allí, de pie, vibrante y fuerte, me trajo lágrimas a los ojos. Las aparté de inmediato. La emoción era un lujo que no podía permitirme ahora mismo. Y entonces lo vi. Diego Torres estaba cerca del escenario. Se le veía devastadoramente guapo en su esmoquín hecho a medida. Estaba socializando, mostrando esa sonrisa de 1.000.000 de euros, encantando a las esposas de los miembros del consejo y riendo a carcajadas con los ejecutivos. Interpretaba a la perfección el papel del protegido devoto y brillante. Bajé las escaleras y las cabezas se giraron. Los susurros se extendieron por la multitud. Yo era la heredera de Morales Tech, la chica de oro de la industria tecnológica. Diego me vio y sus ojos se iluminaron con falsa adoración. Caminó hacia mí y me ofreció su brazo. «Estás absolutamente impresionante», Sofía murmuró, inclinándose para besarme la mejilla. Giré la cabeza lo justo para que sus labios rozaran el aire cerca de mi oído. No pareció darse cuenta. «Tengo una sorpresa para ti más tarde. Algo que nunca olvidarás». «Estoy segura de que será inolvidable», Diego respondí con calma. Saqué mi mano de su brazo para coger una copa de champán de un camarero. La velada transcurrió exactamente como la recordaba. Los discursos, las subastas silenciosas, el networking forzado. Interpreté el papel de la hermosa anfitriona, pero mis ojos escaneaban la sala constantemente. Buscaba a alguien en concreto. En una esquina lejana, apoyado en una columna de mármol con aire de absoluta indiferencia, estaba Leo Carmona. Leo, mi amor de la infancia. Crecimos corriendo por los jardines de nuestras fincas vecinas en Sotogrande. Él era el heredero de Carmona Holdings. Un hombre de negocios brillante y despiadado, cuya reputación en las juntas era aterradora, pero que a mí solo me había mostrado amabilidad. Hace 3 años, me había suplicado que no saliera con Diego. Había contratado investigadores privados.
Me había presentado pruebas de los turbios negocios financieros de Diego, y me dijo que Diego solo buscaba mi dinero. Yo le había abofeteado. Le había llamado celoso y resentido, y lo había eliminado de mi vida por completo. Leo asistió a mi boda, sentado en la última fila, y se fue antes de la recepción. No lo había vuelto a ver desde entonces. Nuestras miradas se cruzaron a través del abarrotado salón. Su mirada oscura e intensa me atravesó. Había un dolor familiar en su expresión, una cautela reservada. No aparté la mirada. Le ofrecí un pequeño, casi imperceptible asentimiento. Un destello de sorpresa cruzó su rostro antes de que lo ocultara, pero no se movió. De repente, el micrófono chirrió. La banda de jazz dejó de tocar abruptamente. Diego estaba en el escenario. El foco lo iluminó, proyectando un halo alrededor de su pelo perfectamente peinado. La sala quedó en silencio. Señoras y señores, dijo Diego, su voz resonando en el enorme salón. Gracias a todos por estar aquí para apoyar a la Fundación Morales. Pero si me lo permiten, me gustaría robar un momento para algo personal. Ahí viene, la trampa. Me miró directamente. Sus ojos brillaban con emoción ensayada. Sofía, desde el día en que te conocí, mi vida ha cambiado. Eres la luz más brillante de mi mundo. Me inspiras, me desafías y me haces un hombre mejor. La multitud dejó escapar un suave "oh" colectivo. Pude ver a Carla cerca del frente, grabando todo con su móvil, interpretando a la perfecta amiga comprensiva. Mi padre parecía profundamente incómodo, con la mandíbula apretada. Sabía lo que estaba pasando, y lo odiaba. Diego bajó del escenario. El foco lo siguió mientras caminaba hacia mí. La multitud se abrió como el mar rojo. Se detuvo a medio metro, metió la mano en el bolsillo de su chaqueta y sacó una caja de terciopelo. Se arrodilló. Sofía Morales, dijo Diego, su voz lo suficientemente alta para que cada inversor, rival y periodista en la sala lo oyera. ¿Me harías el absoluto honor de convertirte en mi esposa? Abrió la caja. Un enorme y ostentoso diamante de 3 quilates brillaba bajo los candelabros. Sabía perfectamente que lo había pagado con una tarjeta de crédito que no podía permitirse, con la intención de saldar la deuda con mi dinero una vez que estuviéramos casados. El silencio en la sala era ensordecedor. Todos los ojos estaban puestos en mí. En mi vida pasada, abrumada por la presión, el espectáculo público y mi propio enamoramiento ingenuo, había roto a llorar y había dicho que sí. Miré a Diego. Vi la arrogante certeza en sus ojos. Pensaba que me tenía acorralada. Pensaba que la presión social me obligaría a aceptar, asegurando su control sobre el legado de mi familia. Tomé un sorbo lento de mi champán, dejando que el silencio se alargara. 5 segundos. 10 segundos. Los murmullos comenzaron. La sonrisa de Diego vaciló una fracción. Diego, dije. Mi voz se escuchó claramente en la silenciosa sala. Esto es increíblemente inapropiado. El jadeo colectivo de la sala fue como un vacío que succionó el aire del edificio. Los ojos de Diego se abrieron de par en par. La sorpresa genuina finalmente reemplazó su encanto ensayado. Sofía, ¿qué? Tartamudeó. Su voz bajó a un susurro avergonzado. Venga, cariño. Todo el mundo está mirando. Sé que todo el mundo está mirando, dije, dando un paso atrás, para que se viera obligado a mirarme. Por eso me sorprende que eligieras un evento benéfico para niños desfavorecidos para montar un truco publicitario para ti. Eres un gerente de nivel medio en la empresa de mi padre. Llevamos saliendo 6 meses. No te conozco lo suficiente como para casarme contigo. Y, francamente, tenderme una emboscada así es manipulador. La multitud estalló en susurros furiosos y sorprendidos. A mi padre se le cayó la mandíbula, literalmente. Carla bajó el teléfono, con el rostro pálido de pánico. Sofía, por favor. El rostro de Diego se sonrojó. Se levantó rápidamente, cerrando la caja de golpe. Me estás avergonzando. Te avergonzaste a ti mismo, Diego, dije fríamente.
Dejé mi copa de champán en la bandeja de un camarero. La respuesta es no. Ahora, si me disculpas, necesito un poco de aire fresco. Me di la vuelta y caminé hacia la salida. La seda de mi vestido susurraba contra el suelo de mármol. No miré atrás. No lo necesitaba. Sabía que acababa de declarar la guerra. El aire nocturno fuera del Ritz era fresco, un fuerte contraste con el calor sofocante del salón. Me paré bajo el gran toldo, abrazándome a mí misma. La adrenalina de lo que acababa de hacer recorría mis venas. Lo había humillado. Había castrado públicamente el ego de un narcisista de manual. Las consecuencias serían severas, pero la satisfacción era una droga que nunca antes había probado. Sofía. Las pesadas puertas de roble se abrieron de golpe detrás de mí. Diego salió furioso, su rostro contorsionado por una rabia que solo había visto a puerta cerrada en mi vida pasada. La máscara encantadora había desaparecido por completo, reemplazada por el monstruo vicioso y calculador que yo conocía. Acortó la distancia entre nosotros, agarrándome bruscamente del brazo. ¿Qué demonios te pasa? Siseó, sus dedos clavándose en mi piel. ¿Estás loca? Me humillaste frente a toda la junta directiva. Suéltame, Diego, le advertí, mi voz peligrosamente baja. Vas a volver a entrar. Vas a yolbarte y vas a decirles que tuviste un ataque de pánico, ordenó, tratando de arrastrarme hacia las puertas. ¿Tienes idea de cuánto dinero gasté en ese anillo? ¿Sabes cómo me hace ver esto? Te hace ver como un cazafortunas que fracasó. Declaré sin rodeos, soltándome de su agarre. Me froté la piel, mirándolo con un asco indisimulado. Se acabó, Diego. La relación, la farsa, todo. Y el lunes por la mañana, mi padre va a auditar tu departamento. Te sugiero encarecidamente que limpies tu escritorio antes de entonces. El pánico brilló en sus ojos por una fracción de segundo antes de que la rabia regresara. Se acercó, cerniéndose sobre mí. ¿Crees que puedes dejarme así sin más? Después de todo. Eres una niñita mimada, Sofía. No eres nada sin mí para manejarte. Aléjate de ella, Torres. La voz era profunda, tranquila, y transmitía una autoridad innegable que me erizó el vello de la nuca. Diego se quedó helado. Luego se dio la vuelta. Leo Carmona salió de las sombras de la zona de aparcacoches. Llevaba un traje oscuro a medida que se ajustaba perfectamente a sus anchos hombros. Medía 1,90, con rasgos aristocráticos afilados y ojos oscuros que en ese momento tenían la calidez del nitrógeno líquido. No estaba levantando la voz, pero la amenaza en su postura era palpable. Carmona se burló Diego, aunque instintivamente dio un paso atrás. Esta es una conversación privada entre mi novia y yo. Métete en tus asuntos. Acaba de decir que se ha acabado, respondió Leo, caminando lentamente hasta que se interpuso entre Diego y yo, protegiéndome. Lo que significa que ahora solo eres un ex empleado acosando a la hija del jefe. Lárgate, Diego, antes de que haga que la seguridad del hotel te eche a la calle. Diego nos miró a Leo y a mí, apretando la mandíbula con tanta fuerza que pensé que sus dientes podrían romperse. Sabía que no podía ganar una pelea física o social contra Leo Carmona. Todavía no. Esto no ha terminado, Sofía, espetó Diego, señalándome por encima del hombro de Leo. Te vas a arrepentir de esto. Se dio la vuelta y se fue calle abajo, haciendo señas agresivamente para coger un taxi. Solté un suspiro que no sabía que estaba conteniendo. Mis hombros se relajaron ligeramente. El bajón de adrenalina me estaba golpeando fuerte. Leo se volvió para mirarme. Se veía exactamente como lo recordaba, pero de alguna manera más imponente. La cautela reservada todavía estaba en sus ojos, pero también había una suavidad allí, una vulnerabilidad que solo me mostraba a mí. ¿Estás bien, Sofía?, preguntó, su voz perdiendo su filo helado. Sammis. Lo miré, el peso de los últimos 3 años. La traición, el aislamiento, el asesinato, presionando mi pecho. Este hombre me había amado lo suficiente como para arriesgarse a mi odio para protegerme, y yo lo había castigado por ello. Lo siento. Las palabras salieron de mi boca antes de que pudiera detenerlas. Mi voz se quebró. Leo,
Lo siento muchísimo. Él frunció el ceño, claramente sorprendido. ¿Perdón por qué? ¿Por rechazar a ese payaso ahí dentro? No te disculpes por eso. Es lo más inteligente que has hecho en 6 meses. Por todo susurré, acercándome a él. Por no escucharte, por alejarte. Tenías razón sobre él. Tenías razón en todo. Leo estudió mi rostro, sus ojos oscuros escudriñando los míos. Era brillante leyendo a la gente. Era lo que lo hacía tan letal en el mundo corporativo. Podía ver que algo profundo había cambiado en mí. La chica ingenua y soñadora que había entrado en la gala se había ido. Mi coche está esperando, dijo Leo en voz baja, señalando el elegante Bentley negro que esperaba en el bordillo. Déjame llevarte a casa. Negué con la cabeza. No, no quiero ir a casa. Si voy a casa, mi padre hará preguntas que no estoy lista para responder. Lo miré, armándome de valor. Llévame a tu casa. Necesitamos hablar. Necesito tu ayuda, Leo. Una sombra de sonrisa tocó la comisura de sus labios. ¿Mi ayuda? Diego va a tomar represalias, dije. Mi tono se volvió profesional. Tiene aliados dentro de la empresa de mi padre. Ha estado moviendo dinero. Necesito destrozar su vida pieza por pieza. Y necesito hacerlo antes de que se dé cuenta de que sé exactamente lo que está tramando. Y necesito a alguien despiadado para que me ayude a hacerlo. Leo abrió la puerta trasera del Bentley, sus ojos brillando con una peligrosa aprobación depredadora. Bueno, Sofía murmuró mientras me deslizaba en el asiento de cuero. Definitivamente, has venido al lugar correcto. El ático de Leo, con vistas al Parque del Retiro, era una clase magistral de minimalismo agresivo. Ventanas del suelo al techo ofrecían una vista panorámica del horizonte de Madrid. Las luces de la ciudad brillaban como diamantes esparcidos. El espacio estaba dominado por caoba oscura, acero cepillado y el olor a Bourbon caro. Me senté en el borde de un enorme sofá de cuero, con un pesado vaso de cristal de Macallán en mis manos. El calor del alcohol apenas calentaba el hielo en mis venas. Leo estaba en la isla de su cocina, remangándose las mangas de su camisa blanca, dejando al descubierto unos antebrazos musculosos que había pasado por alto en mi vida anterior. Sacó una gruesa carpeta de su maletín de cuero y la arrojó sobre la mesa de café de cristal frente a mí. Aterrizó con un golpe pesado y satisfactorio. No dejé de investigar solo porque dejaras de hablarme. Sofía, dijo Leo, su voz un murmullo bajo y constante. Rodeó la mesa y se sentó frente a mí, inclinándose hacia adelante con los codos en las rodillas. Cuando anunciaste que salías con él, puse a mis mejores contables forenses a investigarlo. Diego Torres no es solo un cazafortunas. Es un parásito. Abrí la carpeta. Las páginas estaban llenas de extractos bancarios, transferencias y registros de sociedades. Incluso con mi limitado conocimiento de contabilidad, un punto ciego que mi yo del pasado había mantenido tontamente. El patrón era evidente. Ha estado creando proveedores ficticios, murmuré, mis ojos escaneando las cuentas offshore resaltadas en las Islas Caimán, facturando a Morales Tech por servicios de consultoría que nunca se prestaron. Dios mío, ha malversado casi millones de euros solo en los últimos 4 meses. Es una estrategia clásica de desangramiento, explicó Leo, sus ojos oscuros, fijos en mi rostro, observando mi reacción. Mantuvo las cantidades justo por debajo del umbral que activaría una revisión obligatoria del Consejo. Lo está canalizando a una cuenta a nombre de CH Holdings. Me quedé helada. Carla Herrera. Una nueva oleada de náuseas me invadió. Llevaban meses planeando esto. Mientras yo elegía arreglos florales para la gala y defendía a Diego ante mi padre, él y mi mejor amiga estaban robando a mi familia a ciegas. La pura audacia del asunto hizo que me temblaran las manos. No de pena, sino de una rabia repentina y violenta. Necesito destruirlo, Leo dije. Mi voz bajó a un susurro áspero. Levanté la vista, encontrando su intensa mirada. No solo quiero que lo despidan, lo quiero arruinado. Quiero que sienta exactamente lo que es que te lo quiten todo. Una lenta y peligrosa sonrisa
se extendió por el rostro de Leo. Era la sonrisa de un depredador que huele sangre. Lunes por la mañana. Sofía. Le cortaremos la cabeza a la serpiente. El lunes llegó con un aguacero torrencial. Los cielos grises encajaban perfectamente con mi estado de ánimo. Entré en el reluciente vestíbulo de cristal de Morales Tech exactamente a las 8 de la mañana. Evité mi ascensor habitual y me dirigí directamente a la planta ejecutiva. Llevaba un traje de chaqueta carmesí a medida. Había terminado de hacer el papel de la heredera suave y accesible. Cuando abrí las pesadas puertas de roble del despacho de mi padre, no me sorprendió encontrar a Diego ya allí. Estaba montando el espectáculo de su vida. Diego estaba sentado en una de las sillas de visita de cuero, con la cabeza entre las manos. Una pantomima impecable de un hombre destrozado. Arturo, yo. La quiero tanto, decía Diego, su voz cargada de falsa emoción. Dejé que mi corazón se adelantara a mi juicio. Sé que una proposición pública fue demasiado, pero solo quería que el mundo lo supiera. Ahora ni siquiera me devuelve las llamadas. Me temo que está teniendo una crisis nerviosa. No está teniendo una crisis nerviosa, Diego suspiró mi padre, frotándose las sienes. Pero claramente se está replanteando esta relación. Necesitas darle espacio. En realidad, papá, interrumpí, dejando que las pesadas puertas se cerraran detrás de mí. No necesito espacio. Necesito a la policía. Ambos hombres giraron la cabeza hacia mí. La máscara de dolor de Diego se deslizó por una fracción de segundo, revelando un destello de pánico genuino antes de que se apresurara a levantarse. Sofía, cariño, por favor, se acercó a mí, con las manos extendidas en un gesto apaciguador. Hablemos de esto. Estás enfadada y no estás pensando con claridad. Siéntate, Diego. Ordené. Mi voz sonó como un látigo en la silenciosa oficina. El veneno en mi tono lo hizo congelarse en el sitio. Mi padre se levantó, con el ceño fruncido por la preocupación. Sofía, ¿qué está pasando? ¿A qué te refieres con la policía? Pasé por delante de Diego, ignorándolo por completo. Dejé caer la gruesa carpeta que Leo me había dado directamente sobre el escritorio de mi padre. Quiero decir, que el hombre que actualmente finge tener el corazón roto ha estado vaciando sistemáticamente el presupuesto de I+D, de Morales Tech, durante los últimos 4 meses, dije con calma, cruzando los brazos. ¡Ábrela, papá! El rostro de Diego perdió todo el color. Parecía un hombre que acababa de pisar una mina y había oído el clic. Arturo, lo que sea que te esté mostrando, es mentira. La están manipulando. Es Leo Carmona, ¿verdad? Siempre me ha odiado. Él fabricó esto. Mi padre lo ignoró. Abrió la carpeta. Arturo Morales era un hombre brillante, un titán de la industria tecnológica que había construido su imperio desde un garaje. Le bastaron exactamente 30 segundos de escanear las transferencias y facturas falsas para ver la verdad. Observé la transformación en mi padre. La lástima en sus ojos desapareció, reemplazada por la furia fría y despiadada que lo había convertido en multimillonario. Lentamente levantó la vista de los documentos. Su mirada se fijó en Diego. 2,4 millones de euros, dijo mi padre, su voz inquietantemente tranquila. Desviados a una cuenta en las Caimán a través de empresas fantasma vinculadas a los códigos de autorización de tu departamento. Arturo, puedo explicarlo. Era una estrategia de inversión. Un proyecto secreto para el nuevo diseño del microchip. Intentaba darte una sorpresa, tartamudeó Diego, con el sudor visible en su frente. Se estaba ahogando y lo sabía. Una sorpresa, repitió mi padre sin expresión. Pulsó un botón en su intercomunicador. Yanis, envía a Seguridad Corporativa y ponme con Ricardo Belmont de Legal. Dile que tenemos un caso de malversación. Sofía. Por favor, Diego se volvió hacia mí, abandonando la fachada profesional, sus ojos muy abiertos por la desesperación. Intentó agarrarme del brazo. No puedes hacer esto. Te quiero. Íbamos a casarnos. Di un paso atrás, mirándolo con absoluto asco. El recuerdo de las llamas, el olor a gasolina quemada y su fría sonrisa destellaron en mi mente. La boda se cancela. Diego, susurré, acercándome lo suficiente para que solo él
oyera mis siguientes palabras. Y si alguna vez intentas tocar la empresa de mi familia de nuevo, no solo te enviaré a la cárcel, te enterraré. Las puertas de la oficina se abrieron y entraron 3 guardias de seguridad corpulentos. «Señor Torres», dijo mi padre, su voz desprovista de toda calidez. «Está despedido con efecto inmediato. Acompáñenlo fuera de las instalaciones. Las autoridades lo esperarán en el vestíbulo». Diego se revolvió mientras los guardias lo agarraban, su encantadora fachada completamente destrozada. «¡Zorra!», me gritó mientras lo arrastraban hacia la puerta. «Te crees muy lista. No eres nada sin mí. Arruinarás esta empresa. Yo te hice». Me quedé quieta, viendo cómo se cerraban las puertas tras él, cortando sus patéticos gritos. El silencio que siguió fue pesado. Mi padre se hundió en su silla, pareciendo de repente más viejo. La traición pesaba sobre él. «Lo siento, papá», dije en voz baja, acercándome a él. «Debería haberte escuchado. Lo descubriste antes de que pudiera hacer un daño permanente, Sofía. Eso es lo que importa. Pero ¿quién te ayudó a conseguir esta información? Nuestros auditores internos no vieron nada. Fue Leo, admití. Las cejas de mi padre se alzaron con sorpresa. «Carmona, pensé que no os hablabais». «Ahora sí», dije. Una sonrisa genuina apareció en mis labios por primera vez en lo que pareció una vida. «Y papá, vamos a necesitar hacer una revisión completa del edificio, porque Diego no actuó solo». La noticia de la espectacular caída de Diego se extendió por la alta sociedad de Madrid más rápido que un incendio forestal. Para el miércoles, era el cotilleo de primera plana en todos los blogs financieros. Ejecutivo de Morales Tech, escoltado esposado. El compromiso roto, que rompió la banca. Diego había logrado pagar la fianza, probablemente usando los fondos robados, pero su reputación estaba en cenizas. Sin embargo, yo conocía a Diego. Era una rata acorralada. Y las ratas acorraladas eran peligrosas. No aceptaría la derrota sin más. Buscaría una forma de contraatacar. Y yo sabía exactamente quién sería su arma. Estaba sentada en mi recién asignado despacho, vicepresidenta de Iniciativas Estratégicas, un título en el que mi padre insistió después de que salvara a la empresa millones, cuando llamaron suavemente a mi puerta. «Adelante», dije, sin levantar la vista de mi portátil. La puerta se abrió y Carla Herrera entró. Tenía un aspecto terrible. Llevaba una gabardina beige, su pelo normalmente perfecto recogido en un moño desordenado, y tenía los ojos enrojecidos. Si no supiera que era una mentirosa sociópata que literalmente me había visto arder hasta la muerte, podría haber sentido lástima por ella. Sofía susurró, agarrando su bolso de diseño contra su pecho como un escudo. «¿Puedo pasar? He estado muy preocupada por ti. Que empiece el espectáculo». Forcé una expresión suave, levantándome y rodeando el escritorio para abrazarla. El contacto físico me dio escalofríos, pero le di unas palmaditas en la espalda. «Carla, siento no haber llamado. Ha sido una pesadilla». Lo sé», sollozó, apartándose para mirarme con los ojos llorosos. «Vi las noticias. Sofía, no puedo creerlo. Diego robando. Tiene que ser un error. Te quería tanto». Las pruebas eran irrefutables. «Carla», suspiré, caminando hacia el sofá de cuero e indicándole que se sentara. Serví café para ambas de la jarra que había en la mesa auxiliar. Estaba desviando dinero a cuentas offshore. Me tomó por tonta. Carla cogió el café. Sus manos temblaban ligeramente. «Pero, ¿qué le va a pasar? El equipo legal de mi padre va a presentar todos los cargos. Probablemente se enfrente a entre 5 y 10 años en una prisión federal», dije casualmente, tomando un sorbo de mi café. La observé por encima del borde de mi taza. Un destello de puro terror cruzó el rostro de Carla antes de que bajara la mirada rápidamente. Eso es horrible». «Es lo que se merece», respondí con firmeza. Dejé escapar un largo y dramático suspiro, frotándome las sienes. «Sinceramente, Carla, el momento no podría ser peor. Estamos en medio de la preparación de la oferta final para la iniciativa Titán». La cabeza de Carla se levantó de golpe, sus ojos de repente afilados.
Las lágrimas se desvanecieron milagrosamente. ¿La iniciativa Titán? Pensé que solo era un rumor. No, es muy real, me incliné, bajando la voz en tono de conspiración. Es un contrato gubernamental masivo para infraestructura de nube encriptada. Vale miles de millones. Si lo conseguimos, las acciones de Morales se triplicarán de la noche a la mañana. Papá me puso a cargo de finalizar las especificaciones técnicas. Me levanté y caminé hacia mi escritorio, cogiendo una elegante memoria USB negra. La levanté para que pudiera verla. Toda la arquitectura, el modelo de precios, todo está en esta unidad. Lo presentamos a la Junta de Revisión del Ministerio de Defensa el viernes. Estoy tan estresada, Carla. Si esto se filtra a nuestros competidores, estamos arruinados. Carla miraba la memoria USB como un perro hambriento mira un hueso. Casi podía ver los engranajes girando en su cabeza. Diego se enfrentaba a la cárcel. Necesitaba dinero para un abogado de alto nivel y necesitaba una palanca. Vender las especificaciones de la iniciativa Titán a una empresa rival como el conglomerado de Héctor Cruz le daría exactamente lo que necesitaba para escapar del país. «Debes de estar agotada», dijo Carla, su voz goteando falsa simpatía. Se levantó y se acercó a mí. Puso una mano en mi brazo. «Necesitas tomarte un descanso, Sofía. Estás pálida. ¿Por qué no bajas a la cafetería y comes algo de verdad? Yo me quedaré aquí vigilando. Te lo prometo». Fue casi demasiado fácil. ¿Sabes qué? Tienes razón, sonreí débilmente. Lancé la memoria USB negra en el centro de mi escritorio, justo al lado de mi portátil abierto. Solo necesito 20 minutos para despejarme. Gracias, Carla. Eres la mejor amiga que una chica podría pedir. Siempre sonrió ella, un brillo genuinamente malicioso en sus ojos. Cogí mi bolso y salí de la oficina, cerrando la puerta detrás de mí, pero no fui a la cafetería. Caminé exactamente 20 pasos por el pasillo y entré en la sala de control de seguridad informática. Leo ya estaba allí, apoyado en la consola, con los brazos cruzados. Estaba observando una serie de monitores. La pantalla central mostraba una imagen nítida en alta definición de la cámara oculta que habíamos instalado en el detector de humo de mi oficina. ¿Mordió el anzuelo?, preguntó Leo, sin apartar la vista de la pantalla. Con sedal y todo respondí, poniéndome a su lado. En el monitor, en el momento en que la puerta se cerró, el comportamiento de Carla cambió instantáneamente. La mejor amiga afligida desapareció. Se movió con rapidez, corriendo hacia mi escritorio. Sacó su propio portátil de su bolso de diseño, conectó la memoria USB y comenzó a copiar los archivos. «Es rápida», señaló Leo secamente. «Está muy motivada», repliqué. «¿Funciona la trampa?». Leo sonrió, una expresión oscura y malvada que hizo que mi estómago diera un vuelco extraño. «Oh, funciona de maravilla. Los archivos que está copiando son completamente falsos. Los modelos de arquitectura son un galimatías codificado para parecer esquemas de alto nivel. Pero lo más importante es que los archivos llevan incrustada una baliza de seguimiento digital. Así que cuando Diego intente venderlo, le animé a continuar. Sabremos exactamente con quién lo abre, dónde está y qué red está usando», terminó Leo. Giró la cabeza para mirarme. Sus ojos oscuros brillaban con aprobación. «Se te da bien esto, Sofía. Recuérdame que nunca me cruce en tu camino. Simplemente no intentes asesinarme por mi herencia, y estaremos bien», bromeé. No se rió. En cambio, su mirada se suavizó y extendió la mano suavemente, colocándome un mechón de pelo detrás de la oreja. Su tacto era cálido, un fuerte contraste con la fría traición que estábamos viendo en la pantalla. «Prendería fuego al mundo antes de dejar que nadie te hiciera daño de nuevo», dijo en voz baja. Se me cortó la respiración. La intensidad en su voz era abrumadora, una devoción feroz y protectora que había sido demasiado ciega para ver en mi vida pasada. Por un momento, la venganza, el espionaje corporativo, Diego y Carla, todo se desvaneció. Solo estaba Leo. En la pantalla, Carla sacó la memoria USB. Guardó su portátil en el bolso. Y se sentó de nuevo en el sofá, cogiendo su taza de café tal como yo la había dejado. «Ya ha terminado», murmuró Leo.
dando un paso atrás y rompiendo el hechizo. Se aclaró la garganta, su máscara profesional volviendo a su sitio. Ahora solo tenemos que esperar a que las ratas caigan en la trampa. El viernes llegó con la tensión eléctrica de una tormenta inminente. La cumbre tecnológica mundial se celebraba en IFEMA, una metrópolis de cristal y acero repleta de inversores, periodistas y titanes de la industria. Morales Tech tenía reservada una suite de presentación privada en el último piso. Aquí era donde, teóricamente, tendría lugar la licitación oficial de la iniciativa Titán. A puerta cerrada, Leo y yo estábamos en el balcón VIP, con vistas a la planta principal del Congreso. Llevaba un traje negro entallado. Me sentía más una verdugo que una ejecutiva. Mi teléfono vibró. Un mensaje del jefe de ciberseguridad de Leo. El objetivo ha entrado en el edificio. Rastreador activado en la suite 402. Miré a Leo. Suite 402. Esa es la sala de conferencias privada de Héctor Cruz. Cruz, resopló Leo, ajustándose los gemelos. Ese hombre tiene la brújula moral de una hiena. Es exactamente el tipo de carroñero que compraría propiedad intelectual robada a un ex empleado caído en desgracia. Vamos a interrumpir una reunión, dije. Evitamos los ascensores y tomamos las escaleras de servicio, flanqueados por 3 de los imponentes guardias de seguridad personal de Leo. Cuando llegamos al cuarto piso, el pasillo estaba en silencio, bordeado de pesadas puertas insonorizadas. Fuimos directamente a la suite 402. 2 de los hombres de seguridad de Cruz estaban fuera. Antes de que pudieran abrir la boca, los hombres de Leo se adelantaron, inmovilizándolos contra la pared con una eficiencia aterradora y silenciosa. Leo ni siquiera se detuvo. Agarró el pomo y abrió las puertas dobles de par en par. La escena en el interior era perfectamente incriminatoria. Héctor Cruz, un hombre calvo y sudoroso de unos 50 años, estaba inclinado sobre una enorme mesa de conferencias de cristal. Al final de la mesa estaba Diego Torres, con aspecto demacrado pero triunfante, sosteniendo un puntero láser. A su lado, aferrada a su brazo como un parásito, estaba Carla. La pantalla del proyector detrás de ellos mostraba los esquemas falsos que había dejado en mi escritorio. En el momento en que la puerta se estrelló contra las paredes, los 3 dieron un salto. La cabeza de Diego se giró hacia nosotros. El triunfo engreído de su rostro se evaporó al instante, reemplazado por un horror tan profundo que era casi cómico. Sofía, respiró Diego, dejando caer el puntero láser. Resonó con fuerza contra la mesa de cristal. Buenas tardes, caballeros, dijo Leo con calma, entrando en la sala como si fuera suya. Caminé a su lado. Y Carla, qué alegría verte. Carla se puso blanca como el papel. Tropezó hacia atrás, chocando con el soporte del proyector. Sofía, yo puedo explicarlo. No hay necesidad, Carla, dije, mi voz resonando con autoridad absoluta. Miré a Héctor Cruz, que intentaba desesperadamente cerrar su portátil. Señor Cruz, veo que está disfrutando de una presentación sobre la iniciativa Titán, un proyecto que pertenece exclusivamente a Morales Tech. No sé de qué habla. Señorita Morales, tartamudeó Cruz, sudando profusamente. El señor Torres vino a buscar trabajo. Me estaba mostrando su portafolio personal. Ahórratelo, Héctor, interrumpió Leo, su voz bajando a un tono letal. Los archivos en esa pantalla tienen nuestras marcas de agua digitales. Hemos estado rastreando esta propiedad intelectual desde que salió del ordenador de Sofía. Estás en posesión de secretos corporativos robados. Es una trampa, gritó Diego, su voz quebrada por la histeria. Me señaló con un dedo tembloroso. Ella me tendió una trampa. Esto es una trampa. Tienes toda la razón, Diego, sonreí, sintiendo cómo un peso profundo se levantaba de mi pecho. 3 años de trauma, el recuerdo del fuego, la traición, todo culminaba en este preciso momento. Es una trampa, y caíste de lleno en ella. Los archivos que robaste, los que intentas vender a un competidor, son completamente falsos. Diego se quedó helado, con la boca abierta. Pura basura, confirmó Leo, apoyándose en la mesa.
pero el software de seguimiento incrustado en ellos es muy real, y las autoridades federales que esperan en el vestíbulo ahora mismo también son muy reales. Carla dejó escapar un sollozo ahogado. Se volvió hacia Diego, agarrando su chaqueta. Diego, dijiste que esto era infalible. Dijiste que conseguiríamos 5 millones y nos iríamos a París. Me lo prometiste. Cállate, estúpida, gruñó Diego, apartándola con tanta fuerza que cayó al suelo. La absoluta falta de lealtad. El inmediato recurso a la violencia cuando estaba acorralado. Era el verdadero Diego. El monstruo que me había visto arder. Miré a Carla, sollozando en el suelo. En mi vida pasada, ella había sido su reina. Ahora, solo era un daño colateral. Os merecéis el uno al otro, dije fríamente. Las puertas se abrieron de nuevo. Esta vez, no era seguridad. Era la UDEF, liderada por un agente que mi padre había informado esa mañana. Diego Torres y Carla Herrera anunció el agente principal, mostrando una placa. Están detenidos por espionaje corporativo, estafa y violación de la ley de secretos empresariales. Diego no luchó esta vez. La realidad de su situación finalmente lo había aplastado. Mientras los agentes lo esposaban y levantaban a una histérica Carla, Diego me miró. Sus ojos estaban huecos, vacíos. Me has destruido la vida, susurró, un patético siseo de derrota. No, Diego repliqué, sosteniendo su mirada sin pestañear. Yo solo recuperé la mía. Mientras se los llevaban, la sala cayó en un silencio pesado y resonante. Héctor Cruz balbuceaba frenéticamente a uno de los agentes, suplicando inmunidad, prometiendo testificar contra Diego. Se había acabado. El canalla estaba atrapado. La traidora, expuesta. Y el legado de mi familia estaba a salvo. Sentí que mis rodillas flaqueaban. La adrenalina abandonaba mi sistema de repente. Me tambaleé ligeramente, pero antes de que pudiera caer, unos brazos fuertes me rodearon la cintura, atrayéndome firmemente contra un pecho sólido y cálido. «Te tengo», murmuró Leo, abrazándome con fuerza. Apoyé la cabeza en su hombro, hundiendo mi rostro en la tela de su traje. Respiré hondo, inhalando su aroma. Cedro, especias y seguridad. Había sobrevivido al fuego. Había reescrito la historia. Lo conseguimos, susurré. Leo inclinó mi barbilla, sus ojos oscuros buscando mi rostro. Ya no había vacilación, ni cautela reservada. Solo emoción pura y sin filtros. Tú lo conseguiste. Sofía corrigió suavemente. Eres la mujer más aterradora y brillante que he conocido. Y allí mismo, en medio del campo de batalla corporativo, Leo Carmona se inclinó y me besó. No fue apresurado ni frenético. Fue profundo, deliberado y ferozmente posesivo. Se sintió como volver a casa. Se sintió como una promesa de que, sin importar lo que el futuro deparara, nunca más me enfrentaría a las llamas sola. Las consecuencias fueron inmediatas, brutales y retransmitidas en todas las principales cadenas de noticias del mundo. El lunes por la mañana, la redada de la UDEF en Cruz Industries había dominado la portada de Expansión y era el único tema de discusión en los telediarios. Ver a las autoridades sacar cajas de discos duros y servidores confiscados de la sede de Héctor Cruz fue como presenciar el acto final de una sinfonía bellamente orquestada. Leo y yo estábamos junto a las ventanas de su ático, tomando café mientras veíamos el amanecer sobre Madrid. La ciudad se veía diferente hoy, se veía conquistada. Le denegaron la fianza, dijo Leo, su voz un murmullo bajo y satisfactorio. No necesitaba especificar a quién se refería. Consultó un mensaje en su teléfono encriptado, una sonrisa oscura en sus labios. El juez consideró a Diego un riesgo de fuga. El volumen de cuentas offshore a las que intentó acceder desde la celda prácticamente garantizaba un billete de ida a Soto del Real. Va a estar en una caja de hormigón hasta el juicio. Tomé un sorbo lento de mi café, dejando que el calor amargo me anclara. En mi vida pasada, Diego se había cernido sobre mi coche en llamas, completamente intocable, con la arrogancia de un hombre que se creía un dios entre insectos. Ahora cambiaba un esmoquín a medida por un mono de alta visibilidad.
Era justicia poética en su forma más pura. ¿Y Carla? Pregunté, manteniendo la mirada fija en las calles de abajo. Se está viniendo abajo, respondió Leo, lanzando su teléfono a la isla de la cocina y acercándose a mí. Su presencia era un peso sólido y reconfortante a mi lado. Su abogado contactó con el fiscal anoche. Quiere negociar un acuerdo a cambio de cooperación total. Aparentemente, la realidad de pasar la próxima década en prisión ha disminuido severamente su lealtad hacia su amado Diego. Vamos a verla, dije, volviéndome hacia él. Leo enarcó una ceja, un destello de instinto protector tensando su mandíbula. ¿Estás segura? No tienes que someterte a eso. Mi equipo legal puede encargarse del interrogatorio. Los tenemos exactamente donde queremos. Necesito mirarla a los ojos. Leo, insistí, mi voz firme y resuelta. En mi vida pasada, me detuve, dándome cuenta de lo loca que sonaría la verdad en voz alta. Antes de todo esto, dejé que me manipulara. Dejé que interpretara a la mejor amiga devota mientras planeaba activamente mi ruina. Necesito que sepa que el juego ha terminado. 2 horas después, estábamos sentados en una sala de interrogatorios estéril en el centro de detención. El aire olía a lejía industrial y a sudor rancio. Cuando la pesada puerta de acero se abrió, una guardia escoltó a Carla adentro. Se la veía completamente destrozada. La mujer glamurosa y perfectamente cuidada, que se había burlado de mí en la suite del Ritz, había desaparecido. Su pelo estaba apelmazado, su rostro pálido y magullado por el agotamiento. Y su mono naranja le quedaba enorme. Se estremeció al verme sentada a la mesa de metal, con Leo de pie detrás de mi silla, como un centinela inamovible. «Siéntate», Carla ordené, mi tono desprovisto de simpatía. Se hundió en la silla de metal frente a mí, sus manos temblando violentamente mientras las ponía sobre la mesa. No podía mirarme a los ojos. «Lo siento», sollozó, un patético gemido escapando de su garganta. «Lo siento mucho. Diego me obligó a hacerlo. Me dijo que si no le ayudaba, arruinaría mi carrera. Le tenía terror. Guárdate el papel de víctima». Para el juez interrumpí bruscamente, inclinándome hacia adelante. «Ambas sabemos que no eras una rehén, Carla. Eras una participante entusiasta. Le ayudaste a elegir el anillo de compromiso con el dinero que ambos robasteis de la empresa de mi familia. Planeabais huir a París en cuanto se vendieran las especificaciones de la iniciativa Titán». Su cabeza se levantó de golpe, sus ojos muy abiertos de terror. «¿Cómo? ¿Cómo sabes lo de París?» «Lo sé todo», mentí, aunque la certeza absoluta en mi voz la convirtió en un arma devastadora. Me recliné, cruzando los brazos. «El fiscal te ofrece 5 años si les das todo lo que tienes sobre Diego y Héctor Cruz. Pero creo que hay algo más, algo que te estás guardando». Carla tragó saliva. Sus ojos se movían nerviosamente hacia Leo, y luego de vuelta a mí. «Si te lo digo, tienes que prometerme que hablarás bien de mí con el fiscal. Por favor, no puedo sobrevivir aquí dentro». «No me dedico a hacer promesas a traidoras», repliqué fríamente. «Pero si me haces perder el tiempo, me aseguraré personalmente de que el equipo legal de mi familia te entierre bajo tantos litigios civiles que nunca volverás a ver el exterior de un tribunal. Habla». Carla respiró entrecortadamente. Los últimos restos de su desafío se desmoronaron. Diego no era el cerebro. Era codicioso, sí, pero no era lo suficientemente listo como para crear las empresas fantasma en las Caimán o los códigos de enrutamiento encriptados. Fue reclutado. Leo se tensó detrás de mí. ¿Reclutado por quién? «Lo llaman el arquitecto en la dark web», susurró Carla, inclinándose como si las paredes escucharan. «Es un intermediario en la sombra. Trabaja para multimillonarios que quieren destruir a su competencia sin dejar huellas. A Diego le prometieron un puesto en el consejo de un conglomerado europeo si entregaba la iniciativa Titán y arruinaba a la empresa de tu padre. Héctor Cruz era solo el intermediario, un comprador conveniente para blanquear la propiedad intelectual robada». Sentí un escalofrío recorrer mi espalda. Las piezas finalmente encajaban. Por eso, Diego me había asesinado en la línea de tiempo original. No se trataba solo de heredar mis acciones. Se trataba de ejecutar una adquisición global hostil
orquestada por un titiritero invisible. Mi muerte no había sido un simple crimen pasional o de codicia. Fue un asesinato corporativo programado. ¿Tienes un nombre?, exigió Leo, su voz peligrosamente baja. No, Carla negó con la cabeza frenéticamente. Pero tengo un número de cuenta. Diego guardaba un libro de contabilidad físico en una caja de seguridad en el Banco Santander. No confiaba en los servidores digitales. Tiene los números de ruta del fondo central del arquitecto. Me levanté. Las patas de metal de mi silla rasparon el suelo de hormigón. Miré a la patética mujer rota que una vez había sido mi confidente más cercana. Dile a tu abogado que le dé el número de cuenta al fiscal. Disfruta de la cárcel, Carla. Cuando salimos del centro de detención y entramos en la brillante luz del sol de Madrid, el juego había cambiado fundamentalmente. Habíamos cortado la cabeza de la serpiente, solo para darnos cuenta de que estábamos luchando contra una hidra. Las siguientes 3 semanas fueron una clase magistral de guerra moderna, librada enteramente detrás del brillo de monitores y en salas de juntas cerradas. Armado con los números del libro de contabilidad de Diego, Leo desató todo su aparato de inteligencia. Su firma no era solo una potencia financiera, era un imperio de datos. Convertimos la habitación de invitados de mi recién comprado loft en el barrio de Salamanca en una sala de guerra. Pizarras cubrían las paredes, conectadas por hilos rojos e impresiones de empresas fantasma, corporaciones ficticias y transferencias encriptadas. Estábamos cazando fantasmas. El dinero se mueve a través de un laberinto, dijo Leo una noche, frotándose los ojos cansados. Llevaba pantalones de chándal y una camiseta gris, su pelo ligeramente desordenado. Sin embargo, nunca me había parecido más increíblemente guapo. Cada vez que nos acercamos a la cuenta principal, los fondos se fragmentan y se dispersan por docenas de bancos internacionales. El arquitecto es paranoico. Tiene que tener una vulnerabilidad, murmuré, mirando la pizarra hasta que las letras se volvieron borrosas. La gente que acumula tanto poder y capital no se sienta sobre él, lo aprovechan. Lo usan para manipular el mercado. Me acerqué a la pizarra, trazando una línea desde una de las corporaciones ficticias, Aegis Capital, hasta una serie de enormes posiciones cortas en la bolsa. Mira esto, señalé el grupo de datos. Aegis Capital ha estado apostando agresivamente a la baja contra la logística de transporte internacional durante los últimos 6 meses. Apuestan miles de millones a que la cadena de suministro global va a colapsar. Están muy apalancados. Leo se levantó y se puso detrás de mí. Su pecho rozó mi espalda, enviando una emoción eléctrica familiar por mi columna. Si esas acciones de transporte suben en lugar de caer, Aegis Capital se enfrentará a una llamada de margen que no podrán cubrir. Desencadenaría una implosión financiera catastrófica para toda la red del arquitecto. Una lenta y malvada sonrisa se extendió por mi rostro. Este era mi momento. Este era el as oculto que había estado cultivando desde que desperté del fuego. Leo, dije en voz baja, volviéndome hacia él. ¿Sabes quién es el mayor accionista privado del nuevo conglomerado de transporte del Atlántico? Él frunció el ceño, su mente brillante repasando los datos. Una firma de capital privado anónima de Londres, Vanguard Holdings. Han estado comprando discretamente la deuda de empresas de transporte en apuros durante meses, consolidándolas en un monopolio masivo e intocable. Vanguard Holdings no existe, susurré, mis ojos fijos en los suyos. Es una tapadera. La creé hace 4 meses. Leo se quedó completamente helado. Me miró fijamente, con una sorpresa genuina irradiando de sus rasgos. Tú eres la dueña de Vanguard. Sabía que el sector tecnológico era demasiado volátil y sabía que Diego acabaría yendo a por los activos principales de mi familia. Le expliqué, la emoción de la revelación haciendo que mi corazón latiera con fuerza. Necesitaba un fondo de guerra completamente separado e irrastreable. Una identidad oculta. Liquidé mi fideicomiso personal. Saqué una línea de crédito masiva contra mis futuros dividendos. Y compré silenciosamente la industria del transporte mientras todos los demás se centraban en la tecnología. Yo soy Vanguard Holdings. Leo dejó escapar un suspiro que sonó a risa.
Sus ojos brillaban con una mezcla de asombro absoluto y deleite depredador. ¿Diseñaste un monopolio global en secreto solo para construir una guillotina financiera? No sabía que la usaría contra el arquitecto, admití, acercándome a él. Pero estoy más que feliz de dejar caer la cuchilla. La trampa era elegantemente simple, pero devastadoramente brutal. A la mañana siguiente, actuando como la jefa anónima de Vanguard Holdings, autoricé un comunicado de prensa a través de una firma de relaciones públicas. Vanguard anunció una revolucionaria asociación exclusiva con la recién asegurada iniciativa Titán de Morales Tech, integrando logística avanzada de IA en toda la flota de transporte del Atlántico. El mercado reaccionó violentamente. En 48 horas, las acciones de transporte internacional se dispararon un 400%. Las posiciones cortas del arquitecto se vaporizaron al instante. Aegis Capital perdió miles de millones de euros en cuestión de horas. Las llamadas de margen golpearon como un tsunami, congelando sus activos y activando una auditoría automática de la CNMV. El intermediario fantasma fue forzado a salir de las sombras. El viernes por la tarde, el abogado principal de mi padre recibió una llamada telefónica frenética y desesperada solicitando una reunión de emergencia extraoficial. Acordamos reunirnos en el comedor privado de un restaurante exclusivo. El restaurante fue desalojado para garantizar total privacidad. Leo y yo nos sentamos a la cabeza de la larga mesa de caoba, esperando que el monstruo se revelara. Cuando las pesadas puertas de madera finalmente se abrieron, me preparé para un genio criminal. En cambio, entró un hombre mayor, sudando profusamente, con un traje arrugado. Parecía completamente derrotado, su rostro pálido y húmedo. Tomó asiento en el extremo más alejado de la mesa. Sus manos temblaban mientras colocaba un maletín de cuero en la superficie. «Usted debe ser el arquitecto», dijo Leo, su voz goteando con descendencia. El hombre tragó saliva. «Me llamo Tomás Torres. Soy el tío de Diego». La revelación quedó suspendida en el aire, densa y sofocante. Diego no solo había sido reclutado por un extraño, había sido utilizado como un arma por su propia familia. Tomás Torres había sido un gestor de fondos caído en desgracia, vetado de la bolsa hacía décadas. Había pasado su vida construyendo un imperio en la sombra, usando a su sobrino para infiltrarse en los más altos niveles de la tecnología corporativa. «Me habéis destruido», graznó Tomás, su voz temblando con una mezcla de furia y desesperación. «Activasteis la llamada de margen. Filtrasteis la asociación de Vanguard». Fui yo, dije, inclinándome hacia la luz del candelabro. Miré al hombre que había ordenado mi asesinato en otra vida. Parecía patético. No era un dios. Solo era un viejo codicioso y desesperado. Intentaste robar el legado de mi familia. Usaste a tu sobrino para intentar destrozar mi vida. Simplemente te devolví el favor. Estoy en bancarrota, susurró Tomás, lágrimas de puro pánico brotando de sus ojos. La CNMV está congelando todo. La gente que invirtió en mi fondo, gente peligrosa. Me van a matar. Eso suena a un problema personal. Tomás, intervino Leo con calma, levantándose de la mesa y abrochándose la chaqueta. Miró al hombre arruinado con absoluto asco. Le sugiero que coja el dinero que tenga en la cartera y corra muy, muy rápido, porque la UDEF está actualmente registrando sus servidores offshore. No nos quedamos a verlo llorar. Salimos del restaurante, dejando los restos de la familia Torres en cenizas. La inversión de poder fue absoluta. Los depredadores se habían convertido en la presa y habían sido completamente consumidos. El juicio de Diego Torres fue un circo mediático. Una espectacular ejecución pública de la reputación de un hombre. Me senté en la primera fila del tribunal, mi padre a mi izquierda y Leo a mi derecha. Diego ni siquiera se parecía al hombre del que una vez creí estar enamorada. Su pelo escaseaba, su postura encorvada, el encanto completamente erosionado por meses de encarcelamiento. Cuando el juez dictó la sentencia 25 años de prisión, sin posibilidad de libertad condicional por espionaje corporativo, fraude electrónico y estafa, Diego finalmente se derrumbó.
Se desplomó en su silla, llorando abiertamente mientras los alguaciles lo levantaban. Mientras lo sacaban de la sala, nuestras miradas se encontraron por un último segundo. Ya no había odio en su mirada, solo un arrepentimiento hueco e insondable. Sabía que había tirado todo por un imperio en la sombra que lo había abandonado en el momento en que fracasó. Carla recibió una sentencia reducida de 7 años por su cooperación. Tomás Torres, el llamado arquitecto, fue acusado de organización criminal y desapareció en el sistema penitenciario. Su red fue completamente desmantelada por el equipo de inteligencia de Leo y mis maniobras financieras. La guerra había terminado. El tablero estaba limpio. 3 meses después, el mundo había seguido adelante. Las acciones de Morales estaban en su punto más alto. La iniciativa Titán fue un éxito rotundo. Y yo había asumido oficialmente el cargo de CEO, permitiendo a mi padre disfrutar finalmente de una jubilación tranquila y sin estrés. Pero mi mayor victoria no tuvo nada que ver con los precios de las acciones o el dominio corporativo. Fue una tarde cálida y dorada a finales de septiembre. Leo nos había llevado a Sotogrande, de vuelta a las enormes fincas donde habíamos pasado los veranos de nuestra infancia. La brisa del océano traía el aroma de la sal y las hortensias en flor. Caminábamos descalzos por la playa privada. El romper de las olas proporcionaba una banda sonora rítmica al pacífico silencio entre nosotros. ¿Alguna vez piensas en lo diferentes que podrían haber sido las cosas?, preguntó Leo de repente, deteniéndose cerca de la orilla. Se volvió para mirarme. El sol de la tarde proyectaba un cálido resplandor sobre sus afilados rasgos. La cautela reservada que lo había definido durante tanto tiempo había desaparecido por completo, reemplazada por una calidez profunda y duradera. Todos los días, respondí con sinceridad. El recuerdo fantasma del fuego seguía siendo una débil cicatriz en mi alma, pero no cambiaría el camino que me trajo de vuelta a ti. Leo sonrió, tomando mis manos entre las suyas. Su agarre era fuerte, anclándome al presente, a la realidad de la hermosa vida por la que habíamos luchado tanto. Te he querido desde que teníamos 7 años y construíamos castillos de arena en esta misma playa, murmuró Leo, su voz cargada de emoción. Verte alejarte de mí me rompió, pero verte luchar, verte reclamar tu vida y construir tu imperio ha sido el mayor privilegio de mi vida. No se arrodilló. No necesitaba un gran espectáculo público o una caja de terciopelo para validar sus intenciones. Simplemente metió la mano en el bolsillo de sus pantalones de lino y sacó una sencilla y elegantísima alianza de diamantes. «Cásate conmigo», dijo Leo, sus ojos oscuros fijos en los míos. «Déjame ser tu socio en la sala de juntas y en la vida, para siempre». Lágrimas de pura alegría brotaron de mis mejillas. No dudé, no experimenté ni un momento de duda. Sí, susurré, rodeando su cuello con mis brazos mientras él deslizaba el anillo en mi dedo. 1000 veces sí. Nuestra boda fue un evento íntimo y muy protegido en los jardines de la finca de mi familia. No hubo prensa, ni inversores de riesgo, ni falsos amigos. Solo las personas que realmente importaban. Mientras caminaba hacia el altar, con el cuarteto de cuerda tocando suavemente, miré a Leo esperándome. Me habían dado una segunda oportunidad en la vida. Una rara oportunidad de reescribir una tragedia en un triunfo. Había quemado a los canallas hasta los cimientos. Había expuesto a los traidores y protegido mi legado. Pero mientras Leo tomaba mis manos, sus ojos, brillando con absoluta devoción, me di cuenta de que la mayor recompensa no era la venganza. Era el amor que casi había perdido. El amor de mi infancia que me había esperado en las sombras, listo para ayudarme a conquistar el mundo. ¡Qué viaje! Desde las profundidades de la traición hasta la dominación corporativa absoluta, nuestra protagonista demostró que una segunda oportunidad es un arma letal en las manos adecuadas. Diego y Carla obtuvieron exactamente lo que merecían, y el jefe en la sombra fue aplastado por el giro final de la identidad oculta, pero la verdadera victoria fue encontrar el amor verdadero en una asociación de iguales con el increíblemente leal Leo. Si esta historia de renacimiento, justicia poética y romance te mantuvo al borde de tu asiento,
Dale al botón de me gusta, comparte este video con tus amigos y no olvides suscribirte y activar la campana para más dramas épicos de venganza.